Hoy vamos a iniciar con esta temática. Yo les había dicho que autotransformadores, pero no se me corría un poquito el orden. Entonces, decidí pasar a autotransformadores, perdón, a transformadores trifásicos para que me quedara como más organizada la temática. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros empezamos a ver los transformadores trifásicos, es porque ya empezamos a trabajar ese circuito equivalente. Siempre vamos a trabajar el circuito equivalente monofásico, para que les quede claro, pero ya en un sistema trifásico, pues ya vamos a tener que tener en cuenta varios aspectos. Entre ellos, pues tener en cuenta el tipo de conexión. Ustedes ya en los conceptos que vieron de conexiones alternas, sistemas trifásicos y polifásicos en circuitos 2, ustedes ven que hay dos tipos de conexión que se maneja, que es la conexión delta y la conexión Y. En este tipo de conexión de transformadores trifásicos aparece una nueva conexión, que es la conexión zigzag. Esta se usa más comúnmente en el secundario. Una vez tenemos el tipo de conexión, pues ahí va a influir un poco algo, que eso es lo que vamos a hacer en nuestro primer ejercicio hoy, lo que es la relación de transformación. Entonces hay que verificar cómo es que está ella conectada y nos va a dar una relación de transformación que la vamos a llamar relación de transformación compuesta. Otro que se va a ver aquí muy específico va a ser lo que es algo conocido como el índice horario o desfasamiento. Nosotros cuando estamos haciendo los ejercicios o estamos trabajando esta temática, nos enfocamos más como que dicen los valores instantáneos, es decir, el valor del voltaje instantáneo, más no miramos mucho del desfasamiento. Para el desfasamiento, pues en esta virtualidad lo he dejado más enfocado en una práctica virtual. ¿Listo? Que es la práctica que vendría después, la siguiente. Es una práctica virtual donde se utiliza un software y se puede mirar lo que es al menos ver ese concepto del desfasamiento, dependiendo del tipo de conexión, si es delta, si es Y, en el primario, en el secundario, o si es zigzag en el secundario. ¿Qué otro aspecto tenemos que mirar acá? Bueno, que siempre vamos a hablar de circuito equivalente que hemos estado trabajando por fase. Listo, nosotros lo mismo que hemos estado trabajando con el monofásico, lo vamos a llevar representado a un circuito equivalente por fase, y pues ese circuito equivalente es el que ya conocemos de nuestro transformador, donde tenemos un R1, una JX1, los parámetros del núcleo, la que es la resistencia de magnetización, la inductancia de magnetización, y visto desde el primario o desde el secundario, en este caso desde el primario sería R2' y una X2'. Y bueno, y si tenemos una carga, pues la carga conectada. Pero todo esto es por fase, circuito equivalente por fase. Es decir, aquí estamos hablando de un voltaje de fase aplicado en el primario, una corriente de fase. Esto que es lo que hay que tener presente. Entonces aquí ya también viene un concepto, que si estamos trabajando un transformador trifásico, bueno, entonces tenemos nosotros que la potencia nominal es una potencia trifásica y ella viene siendo 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase. O sea, antes lo trabajamos solamente V por I, voltaje nominal, corriente nominal, ahora hay que agregarle el término de 3 porque estamos hablando de un sistema trifásico. Bueno, aquí esto fue así como a grandes rasgos de lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con transformadores trifásicos, que es el tipo de conexión, la relación de transformaciones, desfasamiento, y que siempre se debe trabajar con circuito equivalente por fase. Y bueno, y de ahí viene algo que es, bueno, hablemos aquí del balance de potencia. Entonces, el balance de potencia, las fórmulas son las mismas prácticamente, pero ya hay que tener presente que es un sistema trifásico y aparece este parámetro 3. ¿Listo? Aquí pues arrancamos dando una definición y en nuestro primer ejercicio pues vamos es como quien dice a conocerla, a identificar ese tipo de conexión y a sacar o obtener el circuito equivalente por fase. Entonces en las generalidades, la transformación de tensiones y corrientes en los sistemas trifásicos puede realizarse de dos maneras distintas. Una, que empleemos un transformador monofásico en cada una de las tres fases. Es decir, que tengamos 3 transformadores independientes con núcleo independiente. Es decir, tenemos un transformador monofásico, todos van a tener las mismas características de relación de transformación, es decir, el mismo voltaje, el primario y el secundario de los 3 transformadores que sean idénticos, y se hace la respectiva conexión para cada una de las 3 fases.
o en sus defectos, que sería el ideal, emplear un solo núcleo magnético en el que se incorporan todos los devanados necesarios. ¿Listo? Entonces acá en el concepto de transformación mediante 3 transformadores monofásicos, entonces tendríamos un sistema trifásico que se puede transformar empleando 3 transformadores monofásicos en cada una de las 3 fases. Los circuitos magnéticos son completamente independientes, sin que se produzca reacción e interferencia alguna entre los flujos respectivos. Son completamente independientes porque son 3 núcleos por separado. Este sistema es poco económico, ya que se emplea mucho volumen de hierro. Acuérdense que el hierro es lo más costoso en un circuito magnético. Su núcleo es lo más costoso y a la par es poco práctico por ser necesario incorporar 3 unidades idénticas para realizar la transformación total. En esta parte es lo más complejo, porque les comentaba que a pesar de que se hagan transformadores de una empresa específica, siempre va a tener una pequeña variación. Entonces, ahí va a influir esa pequeña variación en sus características ideales, en lo que se quiere plantear. Acá pues aparece la representación del transformador, del devanado primario y el devanado secundario. Entonces, el devanado primario, cada uno de ellos, tanto el primario como el secundario, podemos observar que tiene una conexión tipo Y. ¿Por qué conexión tipo Y? Porque aquí tenemos una línea de neutro en la cual está conectada este terminal de la bobina, tanto para el trafo 1 o transformador 1, esta otra línea está conectada acá para el transformador 2 y esta final para el transformador 3. Luego, cada una de ellas que tenemos ahí están conectadas a las respectivas líneas de alimentación, a R, a S y a T. Es decir, que tenemos estas bobinas de tal manera donde todas estas están conectadas en el común y cada una de ellas está con su línea respectiva de fase, R, S y T. Se supone que entre los parámetros que se deben tener presentes para poder hacer esta conexión y llevarlas todas al neutro o al común, es que deben tener la misma polaridad. Es decir, que sea al principio todas o los finales de las bobinas. Es decir, o que todas sean aquí punto, 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 o que todas las 3 sean no punto. O sea que hay que tener presente que la polaridad sea la misma. Y lo mismo nos representa aquí en la imagen que tenemos acá, lo que me representa acá en el secundario, que el secundario está conectado también en Y, ya que tenemos nosotros acá el final de esta bobina del trafo 1, o sea N2, aquí al neutro, final de la bobina del trafo 2 al neutro, y el final de la bobina del trafo 3 al neutro. Y cada una de ellas nos va a representar las salidas, R', S' y T'. O sea que aquí estamos trabajando con un transformador, o la representación que nos están mostrando aquí es una conexión del transformador Y. Aquí voy a mencionar de una vez algo adicional. Se acostumbra que la conexión del primario se va a representar en mayúscula y la conexión del secundario en minúscula. Adicional a eso, pues viene un concepto que se llama desfasamiento. Bueno, eso lo vamos a ver después, lo explico en otro momento, pero aquí hay algo que nos necesitamos representar, o sea que esta es la conexión tipo Y delta, o tipo delta Y, o tipo delta delta, o tipo Y, como estamos viendo. Entonces la primera letra nos representa la conexión del devanado primario, que siempre va a ir en mayúscula, y la segunda nos representa la conexión del devanado secundario, que siempre va a ir en minúscula. Estos son los tipos de denominaciones o denominaciones para identificar la conexión. El otro tipo de representación, la representación del transformador trifásico, empleando o utilizando un solo núcleo magnético, en el que se incorporan todos los devanados necesarios. En este caso, el sistema está formado por 3 columnas iguales, estas que están mostrando acá, las 3 columnas. De esa manera están representados, o tenemos transformadores allá en el laboratorio, que tienen 3 columnas iguales, y sobre ellas son las que están arrolladas las espiras, que constituyen los devanados o bobinados primarios y bobinados secundarios de cada una de las fases, como aparece en la figura. O sea, es una representación, un esquemático para decirnos que en cada una de ellas irían los devanados. También se acostumbra, para cuando veíamos los conceptos de los transformadores, que el devanado primario es el que se encuentra más cerca al núcleo,
Una vez se tienen identificados los terminales, los principios y los finales de esa bobina del primario, se coloca un aislante, una capa aislante, y luego viene el devanado secundario encima de él. En cada una de estas columnas iría el devanado del transformador 1, transformador 2, 3, respectivamente, para hacer la conexión de la respectiva línea de alimentación, ya sea la línea R, S, T. ¿Listo? Y bueno, por supuesto, hacer su conexión, ya sea la conexión Y o el tipo de conexión delta. ¿Qué más tenemos acá? En un transformador trifásico, cada columna está formada por un transformador monofásico. Entonces, toda la teoría explicada en la sección de transformadores monofásicos en el tema anterior es válida para los trifásicos, teniendo en cuenta que las magnitudes que allí aparecen hacen referencia ahora a los valores por fase. Por eso les representaba acá que cuando empezamos a hacer el análisis de transformadores trifásicos, trabajamos nuevamente con el circuito equivalente, pero todos son los valores por fase. ¿Listo? Por ejemplo, la relación de transformación será el cociente entre el número de espiras por fase del primario y el número de espiras por fase del secundario. Entonces aquí hay que tener presente que esta relación de transformación se va a mirar el número de espiras del fase 1 sobre el número de espiras de fase 2. Ahí es donde ya viene por qué el tipo de conexión va a interferir ¿en qué? En la relación de transformación. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una conexión tipo delta Y, entonces, ¿qué tenemos nosotros en esa relación? Que cuando está conectado tipo delta, el voltaje de fase del primario es el mismo voltaje de línea del primario. Entonces, ahí no hay problema. Pero en el conexión tipo Y, en la Y, ya el voltaje de fase del secundario es diferente al voltaje de línea del secundario. Es decir, ya tendríamos aquí que la relación de transformación sería voltaje de fase del primario dividido ya el voltaje de fase del secundario, que nosotros tenemos que es este tipo de conexión. Entonces, aquí tenemos voltaje de línea a línea, que es lo que nosotros vamos a leer. Este es el voltaje de fase. Entonces, el voltaje de fase vendría siendo igual a voltaje de línea, o sea, voltaje de fase del secundario acá en este caso, sería igual al voltaje de línea dividido en raíz de 3. Es decir, a raíz de 3 veces voltaje de fase 2. Espere que pase un momentico el helicóptero. Ok, y entonces en esto, ¿qué me implica a mí? Me estoy adelantando un poquito, voy acá y voy insertando fórmulas, pero ahorita con el ejercicio yo creo que nos queda más claro. ¿En qué me implica? Que nosotros siempre hemos trabajado con esta fórmula, que M viene siendo igual al voltaje de fase primario sobre el voltaje de fase secundario. ¿Por qué? Porque esto es igual a N1 sobre N2. Y a partir de N1 sobre N2 es que salen todas las relaciones de transformación. Entonces aquí nosotros lo expresamos en función de voltaje de fase. Por lo tanto, esto es lo mismo que tener a la relación de transformación, es decir, a N1 sobre N2 multiplicado aquí en raíz de 3. Ay, su macho, escribí mal. N1 sobre N2 y dividido en raíz de 3. Pues lo mismo que tener que M compuesta viene siendo igual a la M de la relación de transformación dividido en raíz de 3. ¿Listo? Bueno, preguntas. Ya llegué al ejercicio, quería como pasar esta parte ahí. Los escucho, chicos. Hay mucho silencio, no sé si fue que la mayoría me aplicó la regla los 5 minutos y no están, ¿o qué? No, profe, aquí estamos. ¿Firmes, Cachiril? Sí, es que es Más tema nuevo, firmes que entonces nunca. estamos en eso. Estamos hasta ahora captando la idea. Pero ¿me la captaron o no me la captaron? Porque es de silencio fúnebre. Sí, es que primero se capta la idea y se está procesando. Sí, se capta, procesa y se aplica. Tiene que Después le va a hacerle decir ahora operación clase 2 pipeline, ¿no? veces de pronto. Tiene que hacer operación pipeline o arquitectura Harvard, que es decir, que carga la información, procesa y al mismo tiempo viene procesando en cola. Entonces, bueno, vámonos a este ejercicio a ver.
Chicos, ¿qué les recomiendo yo de todo corazón, así de panadería? Vayan revisando los conceptos de trifásicos. Siempre les menciono a mi amigo Dorf. Él fue mi amigo mientras yo empecé a dictar clases de circuitos 1, no alcancé a dictar circuitos 2. No era mi amigo cuando yo estudiaba, entonces yo los considero, pero busquen a Dorf en la parte de sistemas polifásicos. La Chapman también hacen una explicación, pero considero que es más básica esta y luego pasan a la Chapman. ¿Listo? Que vayan mirando el enunciado y voy a abrir aquí a la señora que ya se va y vuelvo. ¿Listo? Ok, asumo que sí. Sí, vamos a abrir. Gracias. Bueno, volví. Entonces, me están dando acá, bueno, la siguiente figura ya la muestro. Dice acá, en la siguiente figura se muestra el esquema de conexiones y las lecturas de los aparatos de medidas para la realización de los ensayos de vacío y cortocircuito de un transformador trifásico, y aquí ya me hablan de la conexión tipo YD, de 10 kilovoltamperios, relación de tensiones compuestas de 1000 voltios, 100 voltios, determinar los parámetros del circuito equivalente por fase del transformador, es decir, que necesitamos hallar R1, R2, X1, X2', R2', y los parámetros del núcleo. Y nos dan la prueba de vacío y la prueba de corto. Y esta es la figura. A mí me gusta este ejercicio porque como que nos empieza a ir colocando en contexto. Bueno, este ejercicio está en la Fraile Mora, perdón. Y pues pueden irlo mirando, está resuelto. Bueno, ustedes han encontrado bastantes ejercicios. A mí me gusta arrancar con este porque como uno va en esa época, ¿no? Íbamos a la práctica laboratorio, pues nos colocaba en contexto de cómo es que se conectan los aparatos de medida y qué es lo que nos va a entregar. ¿Listo? Ay, mientras tanto estoy tomando café, mientras ustedes copian la imagen y seguimos. Los escucho, me cuentan, yo espero. ¿Ya? Espero su señal. ¿Hay alguien ahí? Acá estoy. Acá estamos, profe. Ah, Ese último, no sé, yo Sí, señora. yo me toca hablar así porque yo no sé, ¿verdad? No, yo pues dije, ay, ¿será profe. que yo apagué el micrófono? Pensé yo, hijo de madre, no, pues porque puede ser, no, ese está despalomado. Si andan las cámaras. ¿Qué estábamos pensando si le había llegado al domicilio? No, señores, lo que pasa es que se va la señora que me ayude acá, antes tengo que ir a abrirle la puerta. Y no hace mucho, preciso, empezaba clase y se despertó el niño llorando, no, qué cosa, man. Tanto que ni celular se entretenía. La ingeniera no ha compartido una. Ay, la asistencia hasta el final, Junior. Hasta el final la asistencia. Porque yo siento que ahorita está la clase más que interesante. Está candente.
No entendí un pingo. ¿Sí me está hablando a mí? Junior capaz y se sale después de que firme la asistencia. Listo, ok, se lo pierde porque este tema es, mire, cuchilla. Bueno, entonces empecemos. Entonces, mire, hay algo que quiero que, como ir repasando conceptos. Mire que ahí nos hablan de algo que se llama relación de transformación compuesta, ¿sí o no? Ahí en el enunciado. Y lo van a escuchar en varios ejercicios. Relación de transformación compuesta. ¿Listo? Entonces resulta que en este ejercicio a ustedes les están hablando de un transformador trifásico. Entonces, transformador trifásico. ¿Por qué hago la aclaración? Porque les pueden hablar en otro ejercicio de 3 transformadores monofásicos que se conectaron de forma trifásica, conexión Y o Y delta, tal, pero les están hablando de los 3 independientes. ¿Listo? Y eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué se lo digo? Bueno, así fue un ejercicio, se los colocaré para que estudien, no va a ser el del previo. En un previo los coloqué y entonces pues ahí era interpretación de la lectura. ¿Listo? Aquí le dicen que es un transformador trifásico que tiene una relación de transformación compuesta, que el transformador trifásico tiene una conexión, ¿es Y delta o delta Y? Ya no me acuerdo. Y delta. Una conexión Y delta y que tiene una relación de transformación compuesta, 1100 voltios. Esta relación de transformación compuesta es precisamente para un transformador que está en Y y en delta. Mire, vamos a hablar algo que también quiero que les quede claro. Esas relaciones de transformación o esos voltajes siempre son voltajes de línea a línea. Ya sabemos que es Y el primario y que es delta el secundario. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está en vacío el transformador, el voltaje de línea a línea del primario, de línea a línea, o sea, de aquí, desde la R hasta la T, hasta la S, de aquí B, R, S, o a mí me gusta más B, línea a línea, línea 1, línea 2, ¿no? Esto es 1000 voltios. O sea que como él es un sistema balanceado de R a T 1000 voltios, de R a S 1000 voltios, de S a T 1000 voltios. Y en el secundario, cuando está en vacío, el voltaje de línea a línea, acuérdense que siempre con la conexión y tenemos 3 cables. Entonces, como este es el secundario, llamémoslo R', S' y T', es decir, que B, ahí se me fue, B, R, S', nada más voy a escribir eso, ¿no? B, R', S' viene siendo igual a 100 voltios. Pero ustedes ya saben, ya unos chicos muy cultos, que como es un sistema balanceado, porque si no, no estaría funcionando bien ese sistema trifásico, todas las 3 líneas, de R a S, de R' a S', R', T', o S', T', todos son 100 voltios. A eso es a lo que le llaman relación de transformación compuesta, o sea que ya le están diciendo que la relación de transformación compuesta en esa conexión YD es 1100 voltios. Vuelvo y se los aclaro. Siempre les van a hablar de la relación de transformación compuesta, ya es para la conexión específica de ese transformador trifásico, porque en un ejercicio les pueden decir que sean 3 transformadores monofásicos, acuérdense que esa era la otra definición o la otra generalidad que nos daban, que podemos tener 3 transformadores monofásicos y conectarlos de forma trifásica. Listo. Entonces tenemos aquí esto primero. Llamémoslo relación, llamémoslo M compuesta, va a ser eso, 1000 voltios sobre 10, y o sea que la M compuesta es de 10. ¿Listo? ¿Qué más nos dicen ahí? Nos dicen que, bueno, que es una conexión Y delta. Ah, bueno, nos dicen que la potencia es un transformador trifásico. Se hicieron los ensayos de vacío y cortocircuito de un transformador trifásico de 10 kilovoltiamperios. O sea que aquí ya me están diciendo que la S de ese transformador trifásico es de 10 kilovoltiamperios. Ojo, porque necesito que eso les vaya quedando claro. Hasta ahí vamos, chicos. Profe, la relación de transformación compuesta no es 1000 sobre 100. Ay, es 1000 sobre 100, sí. Yo escribí tal y da 10. Sí, señora. No, porque está diciendo 1100. Sí, bueno, dije 1000 y aquí lo haya 100. Sí había dicho eso, ¿no? Aquí lo escribí, dije otra cosa y escribí 10, porque yo sabía que la relación era de 10 de la compuesta. ¿Sí? Sí, señora. Ok. ¿Qué otra cosita tenemos?
Ok, bueno, entonces aquí nos están dando las figuras para los ensayos, el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. Ya sabemos que vamos a arrancar con el ensayo de cortocircuito, pero tenemos primero que analizar, según la imagen gráfica, la prueba de cortocircuito, ¿fue hecha en el devanado primario o fue hecha en el devanado secundario? Me come todas las uñas. Cuéntenme, ¿sí me entendieron o vuelvo y les pregunto? ¿Me puede repetir la pregunta, porfa? Ok, aquí estamos viendo, se está viendo la imagen, sí, voy a maximizarla otro poquitico. Aquí me están mostrando las dos figuras de las conexiones para las pruebas. Está el ensayo vacío y el ensayo de cortocircuito. Les digo que vamos a arrancar con el ensayo de cortocircuito porque así vamos a hallar RCC y XCC. Entonces, según la figura, ese ensayo de cortocircuito fue hecho en el devanado primario o en el devanado secundario. En el secundario ¿Por qué? tienen cortocircuitado el primario, ¿no? Exacto, excelente, bien, esa era toda la pregunta. Y además estamos tomando las medidas, aquí estamos aplicando el voltaje, P1, P2 y midiendo la corriente. ¿Listo? Entonces hay algo que debemos tener presente. Aquí nos dicen que están aplicando, vamos a apuntar los datos. Nos dicen que en la prueba de cortocircuito, bueno, nos dan estas dos potencias. ¿Listo? Y así tenemos también nosotros en nuestro equipo de medidas allá en el laboratorio. Resulta que ellos utilizan un sistema de conexión tipo Hurón. El sistema de conexión Hurón para medir las potencias en un sistema trifásico es tomar una línea común. En este caso se toma como común la línea del centro, la línea S, y medir la potencia entre la línea L1 con L2, digámoslo así, y la línea L2 con L3. Entonces, por eso aquí tenemos entre la línea L1, llamémosla aquí L1, o R y S, L1 con L2 para medir P1, y entre la línea L2 con L3 para medir P2. ¿Qué nos va a dar cada uno de ellos? Nos va a dar una potencia positiva y una potencia negativa. La potencia trifásica, o sea, es decir, la potencia de cortocircuito va a ser la sumatoria de esas potencias, es decir, la sumatoria de P1 más P2. En su defecto, teniendo en cuenta los signos de algebraicos, es decir, teniendo en cuenta las polaridades. Esta me dice que es de 360,2 vatios menos 210,2 vatios, 360,2 vatios más, y esta vale menos, tenemos 210,2 vatios. Listo, entonces aquí vamos a tener la potencia de cortocircuito. Bueno, y voy a escribir aquí la potencia de cortocircuito del sistema trifásico, porque por eso es que se están sumando, porque estamos haciendo una prueba en una prueba controlada, que es la prueba de cortocircuito en un sistema trifásico, en un transformador trifásico. ¿Listo? ¿Y eso me da cuánto, chicos? 150. 150 watts. Bueno, aquí voy a aprovechar y una vez voy echando pullas del previo. Hay chicos que me colocan la misma unidad tanto a la potencia activa como reactiva. Eso nunca se les va a olvidar porque les hice la corrección y les bajé por eso. Acuérdense que la potencia reactiva, Q, ¿cuál es la unidad? ¿Quién da por uno? ¿Quién da más? Es la reactiva. ¿Cuál es la unidad de la potencia reactiva, Jaime Jaramillo? Voltiamperios. Voltiamperios. Vean, ¿esa será? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Reactivos. Reactivo, la R. Bar. Es muy diferente a esta. Esta es la de la S, esta es la de la Q y vatios es la de P. Y esa no le puedo olvidar porque esa la están viendo desde que están en circuitos 1. Y el que no, bueno, no se le olvide porque vuelve y coloca la burrada, vuelvo y le va. ¿Listo? Entonces ya ustedes van sumando, resta, multiplica y resta. Ya van sacando cuentas. Entonces sigamos. Ya tenemos la potencia. ¿Qué más necesitamos nosotros? Vamos a empezar a sacar para la prueba de cortocircuito. Resulta, voy a hacer el dibujo que algunos decían que para qué el dibujo que les hace quitar tiempo. Entonces vamos a hacer el dibujo acá. Acá. Cuando hacemos la prueba de cortocircuito, este es el circuito equivalente que tenemos. Tenemos a una RCC y una JXC. Y algo que nos decía en la teoría de la primera diapositiva es que todo esto se debe tomar por fase. Es decir, que yo aquí voy a colocar el voltaje de fase, coloquémoslo de cortocircuito,
la corriente de fase de cortocircuito y pues aquí va a haber una potencia de disipación que va a ser la potencia de cortocircuito. ¿Listo? Y coloquemos la que es de fase, llamémosla así. Bueno chicos, todo esto es con el ánimo de que les quede lo más claro posible. Entonces, yo me voy a ir a esta figura, se las voy a dibujar nada más lo del secundario. El secundario es delta. ¿Listo? Como el secundario está conectado en delta, entonces aquí me dicen a mí en el ejercicio que le están aplicando un voltaje y que aquí está el amperímetro y está marcando una corriente y ya miramos lo del batímetro. Ya tenemos que la potencia trifásica de cortocircuito es de 150 vatios. Le hago bien esa W. Uy, también que escriben más feo. A María. Donde entendía calificaba y cuando ya no, pues yo bueno, que haga la exposición. Entonces, acá me dicen el voltaje de 10 voltios y la corriente de línea. Ah, bueno, mire, me dice acá que 10 voltios y 57,7. Me voy a devolver aquí a ese ejercicio. 10 voltios y aquí la corriente 57,7 amperios. Entonces, miremos las figuras. Aquí me dicen que son 10 voltios y aquí la corriente 57,7 amperios. Entonces, ahí les voy a empezar a hacer preguntas. Ahí está conectado en delta y está aplicándose un voltaje de 10 voltios. Ese voltaje en delta es el mismo, ese que es, acuérdense que todo siempre va a ser voltaje de línea. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener línea 1, línea 2, y si tuviéramos la otra línea, pues la línea 3. Aquí mire que aquí me lo muestra, que estaríamos, si colocaran aquí otro voltímetro, estaría marcando el mismo voltaje. Entonces, este voltaje de 10 voltios, que es el voltaje de línea a línea, ¿vendría siendo el mismo voltaje de fase de acá? Es mi pregunta. ¿Voltaje de línea a línea es igual al voltaje de fase? Pregunta. Voltaje de línea a línea. Ingeniera. ¿Por qué? ¿Se quedaron mudos o no le escucho? No, Jaime, ¿por qué dice el compañero que o Alexander o Pablinchis? Me dice el compañero que es el mismo. Yo le pregunto por qué. Daisy. Es el mismo, ingeniera. ¿Por qué? Explíqueme. Porque el voltaje de fase es el voltaje que está en la bobina. Exacto, bien, eso es lo que yo quería oír. Es que quiero que de sus propias bocas salga la información y de pronto así ya les quede todo más claro. Esta viene siendo nuestra fase, porque fíjese que nosotros estamos aquí agarrando la bobina. Esta bobina que tenemos acá, que acabo de señalar con estos colores rojos, BF, me representa todo esto. Acuérdense que esa bobina me representa RCC, XCC, y cuando hagamos la prueba de vacío, nos va a representar el núcleo, porque esta es la de un transformador. Entonces, aquí estamos viendo que el voltaje que cae a la fase es el mismo voltaje de línea. O sea que aquí tenemos ya 10 voltios. Hago la misma pregunta con la corriente. La corriente que se está leyendo acá, que se conoce como corriente de línea, porque es precisamente la que está entregando la línea, la que está absorbiendo la línea, ¿es la misma corriente que pasa por la fase? No, ¿Por qué y cuánto vale? raíz de 3, ¿no? Responde. Y de fase viene siendo igual a la corriente de línea sobre raíz de 3. Es decir, 57,7 dividido en raíz de 3. Entonces, esto es dividido en raíz de 3. Y ahí viene algo que ustedes siempre verifican. ¿Será que es la corriente nominal? ¿No es la corriente nominal? Entonces vamos a verificar aquí por aparte. Nosotros tenemos que la potencia de ese sistema trifásico es de 10 kilovoltiamperios. Les acababa de decir que esto equivale a ¿qué? A 3 veces voltaje de fase por la corriente de la fase. Y esto es igual a 10 kilovoltiamperios. Si nosotros despejamos esto, me va a quedar que la corriente de fase son los 10 kilovoltiamperios
dividido en 3 y dividido en el voltaje de fase, donde el voltaje de fase del secundario nos dijeron que era 100 voltios. Entonces, esto dividido en 100 multiplicado por 3, ¿cuánto nos da? 33.33. Exacto. Y 33,33 es igual a 57,7 dividido en raíz de 3, ¿sí o no? Sí, una pequeña variación da 33.31. 31. nada más. Ok, listo. Bueno, también porque redondearían esto, pero ahí ya estamos ahí colocándolo aproximado, entonces coloquemos 33,31. Igual vamos a trabajarlo esto en fraccionarios, 57,7 sobre raíz de 3. Entonces fíjense algo, aquí estamos trabajando el circuito tal y como lo encontramos. Nos están diciendo que el transformador tiene conexión tipo Y en el primario y tipo delta en el secundario. Voy a colocar aquí así porque ahí de una vez vamos a aclarar una cosita. Entonces, listo, ya tenemos eso. Entonces, fíjense que nos quedó el circuito igual. Esto es un circuito equivalente por fase. Por eso es súper importante que ustedes tengan claros esos conceptos. De aquí hacen igualitico como hicieron en el previo, en el super previo. La ZCC viene siendo el voltaje de fase de cortocircuito dividido en la corriente de fase de cortocircuito, es decir, 10 voltios divididos en 57,7 sobre raíz de 3, y ahí obtenemos ZCC. Ahí también sacamos la fórmula que la potencia de cortocircuito, aquí viene nuevamente, como es un sistema trifásico, esa potencia de cortocircuito ¿a qué equivale? A 3 veces la corriente nominal al cuadrado o la corriente de fase por RCC. Y de ahí despejamos RCC. Es decir, nuestra potencia, que aquí Jaramillo me dijo que eran 150, entonces 150 dividido en 3 y dividido asimismo en la corriente elevada al cuadrado, es decir, 57,7 dividido en raíz de 3, todo elevado al cuadrado, y de aquí sacamos RCC, para luego sacar nuestra XCC. Vamos a hacerla. ZCC 0,3. Listo. Bueno. 0,30. ¿0, qué? 30. Ah, pues ya, 0,3. El 0 que está ahí al lado a la derecha no, no tiene peso. México me extraña, papi. Listo. Y la RCC. Entonces sería 0.4. 0,4, ¿así? Sí. 0.04. Ah, ya. Ok. ¿A todos les dio eso? Bueno, me ha dado 0,045, pero entonces listo, ya coloquemos eso. Y la XCC. Sí, 0,45. Ah. Bueno, ya dejemos así. La XCC. $0.29. 0,29. ¿Sí les dio eso a todos? Ok. Entonces, fijémonos en algo. Hasta ahí vamos todos, chicos. Sí, señora. Sí, Inge. Ok, listo. Entonces, fijémonos. Todo esto está visto desde el secundario, porque la prueba fue hecha en el secundario. Nos hace falta reflejarlo al primario. Entonces, como nosotros estamos trabajando este señor con la configuración YD, creo que arriba yo les dije algo y eso era para configuración YY. Ahora volví a aclarar. Configuración YD. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que nosotros tenemos el primario en Y, el secundario en D, en delta. Entonces, cuando eso ocurre, tendríamos una relación de transformación. Aquí sí llamemos la compuesta, la de arriba la voy a tachar y ahorita vuelvo a aclarar. El primario está en Y.
¿Listo? Entonces, si él se encuentra en Y, el voltaje de fase viene siendo ¿qué? El voltaje de línea por raíz de 3, ¿sí? O sea, que mejor dicho, si el primario está en Y, pero va a hacer acá otra, que quise darle la vuelta y como que me enredé la pita. Ve aquí. Así. Ay, qué dibujo tan hermoso. Como él se encuentra en Y, entonces nosotros vamos a tener aquí que el voltaje de fase vendría siendo ¿qué? El voltaje de línea dividido en raíz de 3. ¿Listo? En el primario, mientras que el secundario, como se encuentra en delta, el voltaje de línea viene siendo el mismo voltaje de fase. Entonces, la relación de transformación compuesta me va a dar 1000 voltios dividido en raíz de 3 y esto dividido en 100. Si era 100, relación de transformación, 1000 sobre 100. Listo. Y aquí yo voy a borrar esto, porque esta que hice yo acá, la voy a borrar. No es la compuesta, sino tomando la YY. Y ahora ya les explico por qué la YY. ¿Listo? Entonces quitemos aquí y la voy a explicar acá. ¿Listo? Estamos hasta aquí. Los escucho. Ya hallamos los parámetros del circuito, pero ahora necesitamos reflejarlos al primario porque nos piden el circuito equivalente visto desde el primario. Y tenemos que tener presente cómo los vamos a referir. Los escucho. Mira, no entendí esa parte de MC. MC es la relación de transformación compuesta. Entonces, bueno, vamos a borrarlo acá. Vamos a Profe, una tomarlo preguntita, o normalito. sea que el voltaje de línea sobre raíz de 3 es el mismo voltaje de fase o son diferentes. Es el voltaje de fase. Cuando estamos trabajando eso, vamos a escribirlo aquí, relación de transformación. ¿A qué es igual la relación de transformación? Como nosotros trabajamos con circuito equivalente de fase, entonces el voltaje de fase 1 sobre el voltaje de fase 2. ¿Listo? Como el voltaje de fase 1 se encuentra en Y, entonces este voltaje de fase 1, entonces voltaje de fase 1, ¿qué equivale? Al voltaje de línea, que vienen siendo los 1000 voltios, dividido en raíz de 3. Y como el voltaje de fase 2 se encuentra en una conexión delta, y como ella es la misma, entonces el voltaje de fase 2 es el mismo voltaje de línea, es decir, son los mismos 100 voltios. No sé si así me entendió mejor. Sí, ahora sí, sí. Sí, pero le dije yo no, la otra vez quise explicarle como que le di más vueltas. Estaba utilizando otra fórmula que quería explicar, pero es más gráfico y visual hacer la figura. ¿Listo? Realmente la relación de transformación siempre son los voltajes de fase. ¿Sí? ¿Qué me decían por ahí que lo escuché? No, que era 5.77. Ok, entonces esta relación de transformación es 5.77. Entonces, con esta relación de transformación nosotros vamos a pasar estos parámetros al primario. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el circuito Y delta. ¿Listo? O sea, tuvimos en cuenta todo este parámetro en delta, el voltaje en delta, el voltaje de línea es el mismo de fase y la corriente de línea sí cambiaba con respecto a la fase, por eso dividimos 57,7 sobre raíz de 3. Y al utilizarlo de esa configuración tal y como está, tenemos que utilizar la relación de transformación que se llama relación de transformación compuesta. Bueno, ahí me dicen que es 1000 sobre 100, pero hay que pasarlos a voltajes de fases. Voltaje de fase el primario y voltaje de fase el secundario. Como el primario se encuentra en Y, entonces el voltaje de fase el primario es el voltaje de línea a línea dividido en raíz de 3. Como el secundario se encuentra en delta, el voltaje de fase del secundario es el mismo voltaje de línea a línea, es decir, son los mismos 100 voltios. Y de ahí me da 5,77. Los escucho, por ahí como que alguien me escribió. ¿Qué fue lo que me escribió? ¿No? Bueno, entonces para referir al primario ya sabemos que tenemos que multiplicar por la relación de transformación al cuadrado. Entonces voy a referir al primario, entonces voy a llamarle RCC prima, vendría siendo igual a la RT al cuadrado y esto multiplicado por la RCC, es decir, 5,77 elevado al cuadrado multiplicado por 0,04. Y lo mismo con la XCC, la estoy llamando prima para que quede diferente, o sea, es decir, si yo la llamé XCC en el secundario y la voy a referir al primero, la voy a llamar XCC prima. Pero ustedes ya saben que para 1.23. nosotros esta es R1 más R2 prima y esta es X1 más X2 prima, porque la voy a pasar al primario.
¿Listo? ¿Qué me decían? Que esa XC sería Ujú. 1.33. XC' 1.33 ohmios. ¿Sí? Ajá. Ya sabrían que X1 es igual a X2', o sea que eso se va a dividir en 2. Y RCC'. Profe, a mí XCC me dio fue 965 Ujú. y No, el la que RCC multiplica por Da 133. casi, sí, da 9,87 me da a mí. Sí, Ajá. y RCC da 133. Ah, bueno, este al pingo me dio revés. fue la RCC. 1,49. 9, ¿qué? 65. 9,65. Ok. Aquí también nuevamente, esto es lo mismo, R1 igual a R2'. Entonces ya tenemos estos parámetros vistos desde el primario. Hasta ahí, chicos, los escucho. ¿Por qué la relación elevada al cuadrado, ingeniero? Porque acuérdense que cuando yo ya reflejar impedancia se multiplica por la relación de transformación al cuadrado. ¿No se le puede haber olvidado eso? No, no sé, la curiosidad de... Z1', llamémoslo aquí así, sería igual a la Z1, llamémosla Z de carga. Es igual a la Z de carga por la relación de transformación al cuadrado. El voltaje de la carga prima es igual al voltaje de la carga por RT. La corriente de la carga prima es igual a la corriente de la carga vista del secundario dividida en RT. Esta es la básica. Y como todo lo tenemos en el secundario, pues necesitamos reflejarlo el primario y se multiplica por la relación de transformación al cuadrado. ¿Sí estamos ahí? Y profe, pues se hace la referencia al primario es porque se hizo la prueba de cortocircuito en el secundario, ¿cierto? Porque la prueba de cortocircuito está hecha en el secundario y todos los valores los trabajamos desde el secundario. Y en el enunciado nos piden que tengamos el circuito equivalente por fase reducido al primario. Listo, sí, señora. Para reflejar del secundario al primario. Bueno, ahora, hay otra forma y quiero de una vez explicarla. No necesariamente tienen que hacer los dos procedimientos. Ya ustedes ya saben que ustedes deciden cómo lo hacen. Lo importante es que les quede claro. ¿Por qué quiero hacer la aclaración? Porque este ejercicio, así como en la Chapman, la primera vez se explican y hacen la demostración. Yo aquí utilizo, a mí me gusta mucho utilizar esta fórmula, ay, se me perdió, de que esta es 3 veces el voltaje de fase, corriente de fase, pero la Chapman le gusta utilizar el de raíz de 3, voltaje de línea, corriente de fase. ¿Listo? Ellos hacen una demostración al principio en las hojas. Cuando ustedes salgan eso y tengan la duda, pues hacemos la demostración. Por ahora no lo quiero tocar para que no genere confusión. Pero una vez hacen la demostración, ellos de ahí en adelante todos los ejercicios lo explican igual. Entonces, para que quede claro y vayamos ya atando cabos. Entonces, segundo procedimiento. Aquí yo lo tomé como está, YD. El otro procedimiento que hace la Fraile Mora, el señor Fraile Mora, me parece que la Chapman también, es siempre trabajarlo tipo YY. Es decir, él va a asumir que el transformador se encuentra tanto Y el primario como Y el secundario. ¿Listo? Entonces, sí, ay, perdón. Yo digo una cosa y hago otra. Mi mente me traiciona. Como Y el secundario. Y lo voy a hacer más chico, más grande, porque se supone que uno tiene más espiras que el otro. ¿Listo? Entonces, tomarlo Y. Y al tomarlo Y, pues, varían varias cosas. Empezando, hagamos el circuito. Chu, 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 chu. A los que no les gusta dibujarlo, bueno, lo siento, lo voy a aclarar siempre haciendo el dibujo. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto en Y, entonces yo necesito aquí colocar el voltaje de fase. Y aquí necesito colocar la corriente de la fase. Resulta que si yo lo tengo en Y, es como si yo hubiera tomado las medidas acá del voltaje de esta manera y estuviera colocando el amperímetro acá, midiendo esta corriente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo tengo en Y, el voltaje que aplicaron aquí sería el voltaje que me dijeron que eran 10 voltios, sí, 10 voltios sobre raíz de 3. Y la corriente de fase va a ser la misma corriente de línea, es decir, 57,7 amperios.
La potencia, seguimos manejando el mismo concepto. La potencia trifásica de cortocircuito viene siendo 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase. ¿Listo? Entonces ya nosotros tendríamos, ay, es que 3 veces voltaje de fase, corriente de fase. Estoy chifloreta yo acá, mano. Entonces, 3 veces corriente nominal al cuadrado por RCC. Y así lo seguimos trabajando y nos dio que eso vale 150 vatios. Entonces, ¿en qué nos va a cambiar esto? Ah, pues que ahora la ZCC va a ser igual a 10 voltios dividido en raíz de 3 y eso dividido en 57,7 amperios. Y aquí vamos a obtener una ZCC. Nos va a cambiar la RCC porque ahora la RCC viene siendo igual a la potencia de cortocircuito que vale 150 vatios dividido en la corriente nominal, es decir, 3 veces la corriente nominal que vale 57,7 al cuadrado, y ahí obtenemos a nuestra RCC, y pues vamos allá del parámetro de XCC, que sería la raíz cuadrada de ZCC al cuadrado menos RCC al cuadrado. ¿Listo? Entonces, nos van a cambiar los valores, pero vamos a tener presente cómo es que lo vamos a referir. Los escucho porque los atropellé dándoles información y les cambié las reglas del juego acá. ZCC 0,1. 0,1, pero ¿me entendieron lo que yo hice ahí del dibujo? Los escucho, chicos. Es lo mismo que teníamos antes, lo único que está cambiando es el voltaje con el que está haciendo para hallar el ZCC. Ajá, porque tomó asumiendo como que se encuentra todos en embobinados, YY. como tomando. Mire, estoy colocando aquí, asumiendo que se encuentra en YY, pero los valores son los mismos. ¿Listo? 10 voltios. Entonces, como está en YY, aquí me está marcando 10 voltios, entonces 10 voltios dividido en raíz de 3, me está marcando la corriente, el amperímetro, que son 57,7 amperios, y como se encuentra en Y, la corriente de fase es la misma corriente de línea. ¿Sí? Esta vez la corriente es igual y en el anterior la corriente era sobre raíz de 3. Que no se les olvide eso, ¿no? ¿Por qué es igual? Porque si usted coloca aquí el amperímetro, la corriente que pasa por este amperímetro, que le conoce como corriente de la línea, va a ser la misma que pasa por la fase. No hay ninguna bifurcación, ningún nodo. Mientras que en el delta sí cambia ahí el nodo. ¿Sí? Los escucho. RCC Ingeniera, 0,015. ¿RCC qué? Ya le escucho al otro joven. Sí, me dio lo mismo que el compañero, Ah, 0,015. ¿cero qué? 0,015. 0,015 ohmios y la XCC. $0.098. 0,092. ¿Sí? El mío 0,0988. Ajá, a Sí, mí también me 9,8. había dado eso. Listo, voy a encerrar eso. Ahora, acuérdense que todo esto es visto desde el secundario, ¿no? Visto desde el secundario y la tomando que es YY. Entonces voy a colocar aquí en otro color. Antes de que se me... Acá. Vamos a encerrar. Como está visto desde el secundario, necesitamos referir. Ahora vamos otra vez. La relación de transformación, la voy a volver a escribir aquí RT. Yo por eso le colocaba en uno la C, y la otro no le iba a colocar C, pero veía que se estaban como confundiendo. Entonces, la relación de transformación, ¿qué es? El voltaje de fase 1 sobre voltaje de fase 2. ¿Listo? En nuestro ejercicio, ¿qué tenemos? Que el voltaje de fase 1 sería 1000 voltios sobre raíz de 3, ¿sí o no? Porque está en Y. Dividido en el voltaje de fase 2, que serían 100 voltios sobre raíz de 3. Si nosotros miramos, ustedes lo hacen la calculation, este se cancela con esto, y al final me va a dar la relación de transformación 10. ¿Sí o no? Porque se encuentra en Y. Los escucho. ¿Sí quedó claro esa relación de transformación? Sí, señora. Bueno, pues yo sí. Los demás, Sí, también. Sí, señora. seguro. Pues no sé, me parece como más práctico por este lado.
Pues por ese lado siempre, si ustedes son de los que se enamoran viendo los ejercicios hechos, por ese lado es que siempre arranca el señor Fraile Mora. Claro que hay cosas que es bueno uno saberlas masticar para que no se enreden. Pero bueno, la idea es aclararles acá, ¿listo? Y como a ustedes les quede más fácil, si usted una vez se enamora por ese procedimiento, háganlo. Acuérdense que siempre y cuando hagan las cosas bien, háganlo. Hubo un chico, ahí yo siempre de Sopona les daño el momento alegre y feliz. Hubo un chico que me mezcló los parámetros del secundario con los parámetros del primario. Ahí ya cambió todo el circuito. Entonces ahí está una confusión cuando refleja parámetros. Entonces, pilas, porque eso es lo que hay que tener presente. Mire que yo estoy obteniendo todo desde el secundario porque la prueba fue hecha en el secundario y luego la estoy pasando al primario. ¿Se acuerdan que en una ocasión yo les hice el procedimiento, pasé voltajes, corrientes al primario y luego obtuve la impedancia? También lo pueden hacer así. Solamente que yo esta vez la hice de una sola forma, es decir, todo en el secundario, para utilizar la relación compuesta como me la dieron, Y delta, y esta relación como la estoy sacando, que es Y. ¿Listo? Que usted quiera primero referir esto, voltajes, corrientes, también lo puedes hacer. Acuérdese que eso se vio y ya lo puedes hacer, pero tienes que tener presente cuál vas a usar. ¿Listo? Entonces, como yo estoy usando Y, hice el dibujo, patatín, patatán, ya obtuve este, ya obtuve este, ya obtuve este, entonces utilizo la relación de transformación de Y. Y la relación de transformación de Y se cancela en la raíz de 3 y me va a dar 10. Y pues ahora aplicas la fórmula que no se le puede olvidar nunca, Jaramillo, la de reflejar, es decir, multiplicar por la relación de transformación al cuadrado cada una de esas. Y cuando usted multiplica, pues esto le va a dar 1,5 ohmios en el RCC', y cuando multiplicas por 10 al cuadrado, que es 100, esto le va a dar 9,88 ohmios. ¿Listo? Y si nosotros regresamos acá, pues bueno, ahí se le daba a unos 1,33. A mí sí me dio 1,5. Entonces ustedes les cambié un poquito los decimales y la XC me daba a mí igual, parecida, 9,80 y algo. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí está el procedimiento. No, me la agüita, man. Va a tomar más agüita. Sí. Los escucho, chicos. Voy a guardar esto. Yo creo que ya le tomaron captura. Voy a enviarles la asistencia. Es lo mismo, pero diferente. Sí, Wilder, pero no lo entiendo. Sí, son dos diferentes procedimientos. Vuelvo y les comento. Ustedes escogen el que les quede más fácil. Cuando hagamos otro ejercicio, yo no voy a hacer los dos procedimientos, no, yo hago uno y por ese me voy. La idea es explicar y que a ustedes les quede claro, por cualquiera se puede hacer, pero hay que tener presente bien los conceptos. Aquí. Transformadores. Voy a enviarles el link de la asistencia. Control C. Control D. 2, 3, ya. Sí, profe, o sea, uno la puede hacer por Y delta y la otra por YY. Como le quede cómodo. Si a usted le queda cómodo, es que no, Y delta o YY es una sola. Usted hace, o la hace Y delta o la hace YY. No te vas a poner a hacer los dos, porque esas dos diapositivas que yo me gasté explicando, pues era para explicar. ¿Listo? Acá. Esto era para explicar. Aquí, si estamos en un previo, ojo, si estamos en un previo, ya con esta hoja usted ya me está obteniendo RCC y XCC. No lo van a volver a hacer. ¿Sí? Usted decide con cuál, como decía Jaramillo, ay, este lado como que me parece mejor, listo. Como a ustedes les quede más claro el concepto. ¿Listo? Sí, a lo que me refería es que existen dos métodos, uno escoge el que quiera. Exacto. Exacto, sí, bueno, yo le entendí que las dos, listo, sí, existen dos métodos y el que sea. Así como existen métodos para hallar el núcleo, bueno, les dejo ahora que ustedes terminen de hacerlo del núcleo para que nada más arranquemos a mirar valores y sigamos con el tema. ¿Les parece? Porque sí me faltó terminar el ejercicio, pero ya como que la parte más compleja era la que quería explicar. Mire que ya la prueba de vacío, si ustedes miran el enunciado, la prueba de vacío está en el primario. Pintan otra vez todo igualitico. R1, X1 y los parámetros del núcleo, ¿no? Se les puede olvidar ahí. Y ya lo miran, el primario está en Y, entonces no tienen que reflejar nada, sino que lo miran como está en Y para que saquen los valores de voltaje y corriente, que ya la tienen clara. El voltaje se divide en raíz de 3 porque se encuentra en Y y la corriente es la misma. Y listo el pollo, sale ahí de una vez.
los parámetros del circuito de un transformador trifásico desde circuito equivalente por fase visto desde el primario.